Bueno, Cristina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Que va, encantada de estar aquí contigo, Susana. Pues me gustaría que nos contaras un poco, nos vamos al 2007, que es cuando nace FIDE, cómo surge y con qué objetivo. Pues mira, FIDE surge por una idea que yo tuve. Yo tengo mucha experiencia, llevaba ya muchos años organizando actividades, grupos de trabajo, reuniones entre profesionales del sector jurídico y del sector económico que trabajábamos en diferentes despachos de abogados, empresas, la administración pública, y creímos que teníamos que crear un lugar neutral, un lugar seguro en el que pudiéramos intercambiar nuestras opiniones, nuestros conocimientos y nuestras experiencias, ¿no? Porque la formación, es verdad que todos podemos estudiar a través de los libros, a través de la lectura de las nuevas leyes, pero verdaderamente el intercambio de conocimientos y de experiencias es muy enriquecedor para los profesionales. Y entonces creamos la Fundación FIDE, un conjunto de profesionales, amigos, que teníamos el mismo objetivo. Y en cuanto empezamos a hablar con otros profesionales, decirle, oye, pues en el sector de justicia realmente hace falta este intercambio, y la gente empezó a decir, bueno, pues en el sector de la energía también, en el sector de las telecomunicaciones, cuando queremos hablar de temas fiscales, de temas laborales. Y entonces empezó rápidamente FIDE a consolidarse como un lugar en el que los profesionales encontrábamos ese espacio en el que hablar, en el que conversar. Y luego han ido siendo, pues el transcurso del tiempo lo que nos ha permitido hacer también esos grupos de trabajo en los que ya trabajamos más profundamente. No solamente son esos encuentros puntuales que siempre los hemos hecho a mediodía, pues con una comida previa y después sentándonos alrededor de una mesa, ¿no? Sino que además esos grupos de trabajo que ya tienen reuniones continuadas, nos ha permitido pues hacer muchas propuestas legislativas, hacer una interpretación de algunas cuestiones jurídicas interesantes, que creíamos que el valor y el prestigio de las personas que se sentaban en ese grupo es el que daba verdaderamente el valor y el prestigio al documento, y que han constituido pues documentos de referencia para muchas instituciones, muchos profesionales y muchas reformas legales que ha habido a lo largo de estos años. Claro, realmente ha habido una evolución, ¿no? Desde esos primeros encuentros a todo lo que habéis ido generando en torno al derecho y la economía. Esa evolución desde el principio hasta lo que es FIDE ahora, ¿qué podrías decirme que aporta ahora mismo FIDE, digamos, al sector legal y al sector de la economía? Pues mira, FIDE ha crecido en volumen, o sea, en número de actividades y, por decirlo de alguna manera, como en profundidad de las personas que están, ¿no? Porque las personas que acuden a FIDE y los temas que tratamos son temas, de máxima actualidad, son temas que todos los profesionales tenemos encima de la mesa y que realmente es difícil encontrar respuestas. En muchas ocasiones es verdad que nos reunimos para darnos cuenta de que todos hemos llegado a la misma conclusión y que no podemos avanzar más, porque la ley efectivamente pues es la que es, o la realidad es la que se impone, ¿no? Pero realmente yo creo que a FIDE, a los profesionales, hoy nos aporta a todos, pues un lugar seguro, un lugar riguroso, un lugar serio, en el que te vas a encontrar con tus pares, en el que te vas a poder charlar en un entorno de confianza y, por supuesto, de confidencialidad, ¿no? De problemas que tienes, porque tú hoy estás en una empresa o en un despacho, pero mañana estarás en otro, y al final todos lo que queremos es ser mejores profesionales y además ser un país competitivo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesionales, cuando nosotros empezamos con FIDE, ¿no? Muchas veces había cierta desconfianza, primero entre los profesionales, de decir, hombre, yo no me voy a sentar contigo y te voy a contar lo que yo... Si tú y yo somos competidores, pero al final te das cuenta de que si tú me cuentas y yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, al final los dos somos mejores profesionales, porque estamos dando un asesoramiento jurídico pues mejor, más profundo, y no pasa nada, porque nuestros clientes lo tienen que tener, y además también como profesionales españoles también tenemos que vender eso al extranjero, ¿no? Luego también había cierta desconfianza, o podía haber cierta desconfianza, de que personas que trabajan en la administración pública y en el sector privado se sentaran juntos, ¿no? Pero sin embargo creemos que aportamos muchísimo al sector público
y el sector público al sector privado, porque existen muchas barreras de falta de entendimiento, ¿no? En el sector público hay magníficos profesionales, pero a veces los equipos están infradotados, porque si tú quieres pues tramitar una ley, pues tú no puedes crear 25 grupos de trabajo, gestionarlos y ver cómo va a afectar esas normas al sector, o cuáles pues no sé, las normas que hay en el derecho comparado, por ejemplo, o qué consecuencias económicas puede tener una determinada regulación, ¿no? Entonces, encontrar en FIDE un lugar en el que tú intercambias como una persona más, a lo mejor pues son grupos de 25 o 30 personas, en los que además no estás escuchando solamente a un profesional que pudieras sospechar que defiende los intereses de la empresa, sino que estás escuchando a las diferentes empresas, el diferente impacto que está teniendo. Luego también, por ejemplo, la administración tiene mucho interés en general, ¿no?, en difundir las normas, en que se conozcan y se cumplan, no tanto en imponer las sanciones derivadas de que no se cumplan, ¿no? Por ejemplo, pues en materia de competencia o en materia de protección de datos. Realmente el objetivo es la protección de datos, no sancionar a quien infringe la normativa, ¿no? Entonces, claro, también a veces pues esa divulgación que se hace, esa explicación, ese contraste que se hace a lo mejor entre las empresas y los distintos profesionales, de decir, oye, este es el nivel de cumplimiento, estos son los requisitos, estos son los protocolos, ¿no? Pues realmente aporta mucha certeza y yo creo que una formación muy profunda a los profesionales que participan en FIDE. Ante tantos cambios legislativos, ¿cómo se deciden los temas? ¿Es por grupos de trabajo? ¿Cómo se decide, oye, este tema es importante y es el que hay que trabajar? Pues mira, FIDE tiene un consejo académico con grandes profesionales en los diferentes sectores. Luego, por cada una de las áreas, tenemos un conjunto de codirectores que son conocedores pues del área fundamentalmente pues de energía y regulación, de competencia, de temas fiscales, temas laborales. Así te haría una enumeración enorme, ¿no? Y entonces, pero también muchas veces hay un profesional que no tiene nada que ver con FIDE, que de repente se dirige a nosotros y dice, oye, mira, realmente se acaba de dictar una sentencia muy interesante, o esta normativa está generando un problema puntual en este sector, por ejemplo, ¿no? Y entonces se dirige a nosotros y nosotros pues lo consultamos porque a veces no llegas a todos los sectores, a todos los puntos, no ves todos los matices, ¿no? Entonces, según el tema que nos proponen, sea de un miembro de FIDE habitual, sea de un miembro del Consejo Académico o sea de una persona totalmente externa, pues nosotros lo analizamos con los expertos que tenemos en las diferentes áreas. Y hay veces que decimos, pues mira, esto no tiene suficiente interés porque no tiene mucho recorrido, porque es una cosa que es muy sencilla, se va a resolver inmediatamente, o realmente esto sí que está generando un problema y además deberíamos conversarlo, y a lo mejor organizamos una sesión de debate, y luego, cuando a veces después de esas sesiones de debate decimos, es que realmente tal vez lo que tendríamos que hacer es una propuesta de regulación, entonces hacemos un grupo de trabajo y presentamos un documento, o sea, y después a veces serán 3 reuniones, a veces serán 25 reuniones, pues hacemos un documento de trabajo y lo publicamos. En relación con lo que has dicho, ¿no?, de que un abogado que no necesariamente forme parte de FIDE, ¿cómo un despacho de abogados o un abogado puede formar parte de FIDE? O sea, ¿qué tipología de despachos forman parte de FIDE? Pues mira, de FIDE forman parte despachos, por una parte, algunos son grandes, en el sentido de que tienen muchos abogados y que firman un convenio de colaboración con FIDE para que los miembros de ese despacho puedan asistir de manera habitual. Luego también hay muchos despachos que, siendo pequeños son los que podríamos llamar más tipo boutiques, ¿no?, que tienen un área de especialidad muy clara y entonces en eso son muy expertos, ¿no? Y luego hay muchos profesionales individuales. Por ejemplo, tú sabes, pues que el sector está cambiando mucho, hay muchos profesionales que pues se han ido de un gran despacho y ahora han montado su propia firma, o que de 2 o 3 despachos montan su propia firma, entonces se hacen colaboradores individuales de FIDE, firman un convenio de colaboración con FIDE, porque les interesa primero mantenerse absolutamente actualizados, porque ya lo estaban en sus despachos, o ya lo estaban en sus empresas, o ya lo estaban en la administración pública, ¿no? Y entonces, o bien porque nos conocían y venían habitualmente, o bien porque
se formaban y tenían esos inputs a través de otras actividades que organizaba el despacho, pero de repente se sienten como desnudos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y ahora dónde, no? Entonces, por una parte, FIDE te proporciona primero información de qué es lo que está pasando, tanto en el sector de la abogacía como, por ejemplo, pues qué está pasando en la normativa sobre energía, qué están haciendo las empresas en telecomunicaciones, cuáles son los problemas que tienen, ya información, y la información es poder. Esto ya, simplemente, yo siempre lo digo, simplemente el recibir por email las actividades que hace FIDE, ya te dice, oiga, si a mí me están convocando a una reunión o a una sesión para la reforma legislativa que va a venir en este área, ya simplemente a veces esa información no te ha llegado por otra vía, ¿no? Luego además te proporciona formación, porque muchas veces, o sea, escuchar a una persona que es muy conocedora de la materia, que ha hecho un pequeño estudio y ha dicho, bueno, yo voy a resumir mis ideas en 7 minutos. Aunque yo me considero una experta en la materia, si realmente tú has hecho ese esfuerzo por decir, yo creo que las 5 novedades de esta norma es esto, o me he leído esta sentencia del Pleno del Supremo o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y creo que este es el punto, aunque yo me lo haya leído también, me interesa escucharte porque o sea, me estás ayudando, ¿no? Y a lo mejor yo te puedo decir, pues mira, yo creo que eso no es novedoso porque ya se había establecido esta jurisprudencia y tú también te vas a sentirte enriquecida, ¿no? Con lo cual es conocimiento. Y luego también es la manera en la que hoy en día yo creo que nos damos a conocer al mercado, porque ya no vale con que tú me des tu tarjeta, ¿vale? Yo digo, sí, tienes una tarjeta preciosísima, pero ¿tú quién eres? ¿Qué sabes hacer? Cuando yo te he escuchado hablar, cuando yo te he escuchado en una conversación, en una discusión, cuando he visto que conoces una materia, yo digo, oye, pues a mí me gustaría charlar contigo, me gustaría comentar, porque he visto que conoces esa materia. Entonces es como nos damos a conocer. Y luego también es un lugar en el que tienes posibilidad de reunirte un rato, porque a veces dices, oye, yo sé que tú eres una magnífica profesional, sé que sigues evolucionando en ese sentido, pero digo, vamos a ver, me olvido de ti. O sea, si yo mañana tengo un problema, me entra un tema, necesito una profesional como tú, pues yo me he olvidado de ti, porque ya hace un año que no te he visto. O sea, totalmente. Necesitamos de vez en cuando, y encontrarnos en lugares en los que estamos cómodos. No basta solamente con decir, oye, nos vamos a comer juntas, o no, porque tampoco tenemos tanto tiempo los profesionales para... que es un placer siempre, pero no tenemos tanto tiempo. Sin embargo, si yo te he visto en un contexto de 20 o 30 personas, digo, de repente, la verdad es que hacía cuantísimo tiempo que no nos veíamos, ¿qué tal te va? ¿Dónde estás? Pues estoy ahora en un despacho, pues ahora, sin embargo, me estoy especializando en estos temas, vengo de Londres porque estoy atendiendo a un cliente, y yo en ese momento digo, de repente, oye, pues a mí me interesa un montón, porque precisamente es lo que yo necesito. Esa es la manera, y por eso FIDE, también para los abogados individuales o cuasi individuales, firman un convenio de colaboración con nosotros, hacen una aportación económica y participan de manera habitual en las actividades de FIDE. Con ese conocimiento que tienes del sector legal, ¿cuáles crees que son los grandes retos a los que se está enfrentando la abogacía del derecho de los negocios? Pues mira, la abogacía de los negocios yo creo que se enfrenta un poco a los mismos problemas que se encuentran todos los profesionales de los diferentes sectores, ¿no? La complejidad y la incertidumbre, en cierta medida, ¿no? Y la necesidad de ser mejores y estar más formados, porque primero hay que comprender el mundo en el que nos estamos moviendo. El mundo es mucho más complejo, está acelerándose de una manera muy importante. Bueno, pues lo que hacen las empresas, cuáles son los problemas que en un momento determinado pueden tener los diferentes sectores, con lo cual ya no vale decir, bueno, pues yo sé que la industria química hace esto y la industria de la construcción hace esto y la industria audiovisual hace esto. Es decir, empieza a haber un cambio sustancial en cada uno de los sectores, con lo cual tienes que conocerlo. Segundo, también analizar cuál es tu papel ahí. ¿Cómo aportas valor? Porque antes a lo mejor podías aportar valor, pues no sé, esperando a que te llamara el secretario general de la compañía o el director de los servicios jurídicos y te dijera, tengo un pleito o tengo un contrato que celebrar. Pero ahora también tienes que anticiparte, porque efectivamente ellos también tienen problemas y tienes que
tienes que anticiparte a sus problemas para decirles, yo tengo la solución o yo ya he avanzado en las soluciones de este tipo de problemas. Con lo cual tienes que conocer bien y cada vez es más complejo. La incertidumbre, porque hoy trabajamos de maneras distintas. Antes sabías que, no sé, los estudiantes de Derecho, los estudiantes de cualquier carrera, ¿no? Y los que, bueno, pues tenemos hijos en determinadas edades, pues lo sabías. Decías, mira, si yo estudio Derecho tengo estas 3 salidas y además después de estudiar Derecho tengo que estudiar esto y complementar mi formación con esto. Pero ahora los tiempos se están acelerando. Entonces, claro, incluso hay algunas carreras que cuando las terminas ya los conocimientos que tienes no son los que te están demandando el mercado, ¿no? Entonces también tienes que aprender a moverte con flexibilidad, porque la incertidumbre exige conocimiento y anticipación y también cierta seguridad en uno mismo, porque dices, bueno, vale, bueno, pues hay una marea, pero yo estoy aquí y esta la puedo soportar, ¿no? En otras a lo mejor, y luego un conjunto de habilidades que no es solamente comprender la digitalización, no es solamente comprender la tecnología y utilizarla, ¿no? Sino tener un conocimiento verdaderamente de lo que aporta la tecnología, porque, por ejemplo, pues hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente hay trabajos que son absurdos, o sea, tenemos inteligencia artificial en todos los aparatos que utilizamos, ¿no? Y hay aparatos o hay inteligencia o hay tecnología que te sirve que te ayuda. Y hay tecnología que lo que te hace es, bueno, pues no te aporta más valor, ¿no? Entonces, conocer verdaderamente lo que está haciendo, no solamente para tu trabajo, sino por lo que están haciendo los competidores. Y para saber dónde tú aportas, en la parte más alta de la cadena, aportas ese valor, ¿no? Que afortunadamente es verdad que la inteligencia artificial avanza muchísimo y te quita muchísimo trabajo. O sea, hoy mismo tú no pensarías, pues no sé, en cogerte una guía de papel, ponerte a buscar cómo haces un viaje, porque sabes que le dices al teléfono, voy a tal sitio y te sale inmediatamente la vía más rápida, ¿no? Esto no lo utilizarías. Pero hay otras cosas que tu inteligencia sí que te dice, oye, mira, o sea, y el ser humano tiene todavía muchísima más capacidad y esa capacidad es la que tienes que ser capaz de poner en valor. Con lo cual yo creo que los abogados de la abogacía de los negocios, como otros profesionales, se enfrentan a ese reto, a estar en ese punto de arriba. Por eso yo creo que la formación de los abogados, por supuesto, tiene que ser una formación jurídica, pero es como si me dices, bueno, que tú sabes hablar, bueno, vale, y que sabes sumar y restar, vale, evidentemente, pero necesitas, aparte de complementarlo con diferentes habilidades, por supuesto, pues necesitas tener un conocimiento mucho más profundo de la realidad, un método de aprendizaje, necesitas conocer la historia, necesitas leer, necesitas conocer filosofía, necesitas porque economía, porque todos esos conocimientos y todo ese bagaje es el que se va a proyectar en ese valor que quieres aportar, ¿no? Y dentro de todos esos conocimientos, ¿qué piensas tú de esa necesidad de que los abogados sean también comerciales, ¿no? que sean capaces de generar negocio? ¿Piensas que es otra parte importante que tienen que integrar? Sí, es absolutamente decisiva. Es absolutamente decisiva, pero eso no se aprende en un día. O sea, todos podemos tener unas capacidades innatas mejor para unas cosas que para otras. O sea, tú puedes ser una persona pues que, pues bueno, de naturaleza o de carácter pues más abierto o más optimista, en fin, todas esas capacidades, pero también se educan. Y incluso los mejores comerciales, las personas que mejor comunican, o sea, hay que hacer cursos y hay que formarse y hay que darte cuenta de que evidentemente en aquellas áreas que tienes carencias tendrás que formarte más, tendrás que dedicarle más tiempo y en aquellas que tienes pues más capacidad y que eres más, tienes más capacidad de comunicación, por ejemplo, pues a lo mejor necesitarás menos, pero tendrás que hacerlo, ¿no? Pero hoy en día todos vendemos nuestro trabajo. Todos vendemos nuestro trabajo, todos tenemos que convencer que somos los mejores, pero incluso aunque tú seas el último del equipo que te acabas de incorporar. O sea, si yo voy, no sé, pues a ver a un cliente y llevo un equipo de 3 personas, o sea, no puedo llevar a 3 personas o que no hablan, o que parece que solamente toman notas, o que parece que solamente están allí por hacer bulto. Probablemente, pues bueno, hay un proceso de aprendizaje, pero todo esto también hay que formarse, y por supuesto que pero si es que nos vendemos todos los días, o sea, todos, mira, ahora hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que yo lo he vivido porque, bueno, pues por muchos de mis hijos, ¿no? Pues que viven en el extranjero, ¿no? Ahora la gente dice, no, es que yo para alquilar una casa,
resulta que tengo que demostrar que soy un inquilino responsable, y resulta, porque me hacen una entrevista, es que me hacen una entrevista para seleccionar entre un inquilino y otro. Yo esto lo he vivido, bueno, porque en otros países del mundo... No, ya está ocurriendo en Madrid. No, esto está ocurriendo en Madrid, pero que te quiero decir que yo, mis hijos, por ejemplo, no, pues bueno, pues en Holanda, por ejemplo, usted me decía, bueno, me voy a como un casting, hacen como un casting de inquilinos, ¿no? Entonces, fíjate, si tienes que vender, o sea, primero tienes que vender, ya tienes que venderte a ti mismo, por no irnos más abajo, ¿vale? Por no irnos más abajo, pero ya tienes que venderte a ti mismo cuando haces una entrevista de trabajo. ¿Por qué me tienes que contratar a mí y no a la persona de al lado? Porque las dos personas tenemos una carrera estupenda, tenemos estas habilidades, o sea, podremos estar en el 10, en el 7 o en el 5, da igual en el nivel, pero siempre estás compitiendo con personas, incluso para ese nivel, y las dos estamos en un nivel 5. Perfecto, pero ¿por qué me van a contratar a mí y no a ti? Y tú tienes que explicarlo por qué me van a contratar a mí y no a ti, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, esto pasa por ejemplo, en las universidades norteamericanas. Te dicen, hágame usted una carta de aplicación de por qué yo tengo que darle a usted entrada en esta universidad. No me diga lo que yo le ofrezco, eso yo ya lo sé. Dígame usted por qué es usted, porque hay unos números clausos, hay un número limitado de plazas para todas las cosas, ¿no? Entonces, si tú ya te tienes que vender para conseguir trabajo, tienes después que venderte para, incluso pues dentro de un departamento, dentro de un despacho de abogados, pues puede que te guste más un área que otra, ¿no? Y entonces dices, oye, pues yo quiero irme a este departamento de laboral, de fiscal, de money, de lo que sea, ¿no? Entonces, pues te dirán, bueno, ¿y tú qué tienes que ofrecer en este departamento, no? Y entonces, por supuesto, los conocimientos, pues por supuesto, pues claro que se nos dan, y las habilidades digitales, y tal, pero luego además, por supuesto, decir, soy capaz de transmitirte esto, igual que genero confianza en ti para que tú me llames en tu equipo, pues genero confianza en un cliente para que me contrate a mí o contrate a este despacho, ¿no? Por supuesto, es absolutamente esencial, vamos. Hay mucha presión en ese tema, y también lo que veo a veces es, a ver qué piensas tú, justo lo contrario, ¿no? De abogados que basan todo en el marketing, la exposición en redes sociales. No sé si tendríamos que tener un equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que tener un equilibrio, pero también te digo, estoy de acuerdo contigo en que, te decía un poco eso, ¿no? Yo te doy una tarjeta muy bonita, bueno, pues el ejemplo probablemente estaba pasado de moda, ¿no? Porque yo antes te decía, te doy una tarjeta muy bonita, y ahora te digo, pues tengo una foto muy bonita en LinkedIn, ¿no? O en las redes, pero en mi perfil, ¿no? Pero que te quiero decir que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero luego soy, pues efectivamente, pues un conjunto vacío, porque que detrás no hay nada, ¿no? Esto es verdad, pero luego también es verdad que hay personas que son unos magníficos, podríamos decir tal vez comerciantes, pero son unas personas que generan confianza. Y entonces dices, bueno, es que este abogado o esta abogada es que realmente, bueno, no sabe derecho, pero sabe vender bien el trabajo. Bueno, perdóname, si después tiene un equipo que sabe contratar, o sea, no necesitas ser una persona, o sea, si tú me contratas a mí y me dices, oye, Cristina, yo creo verdaderamente que tú eres la persona adecuada, digo, bueno, yo te puedo decir, mira, yo esto no lo sé, pero lo que tengo es un equipo fabuloso para hacerlo. Entonces, claro, también, o sea, hay que distinguir entre personas, porque muchas veces se dice, bueno, son personas que efectivamente son muy buenos comerciales, pero son muy malos abogados. Bueno, a lo mejor de los presidentes de la compañía, o a lo mejor de los ministros, o a lo mejor de los representantes, no pedimos que sean los mejores en eso concreto. Pedimos que generen confianza, porque sabemos que esas personas van a ser las que van a solucionar el problema. A mí cuando a veces me llaman para algunas cosas, digo, yo de eso no soy especialista, pero tienes que ir a esta persona. Y esa persona, si yo le recomiendo quien se lo va a solucionar, me va a seguir llamando siempre. Porque vas a ver que cuando yo no lo sé, voy a buscar a la persona adecuada. Entonces también hay que distinguir entre una pura fachada, que lo hace y que luego no tiene la responsabilidad detrás de decir, oye, yo te voy a buscar a la persona más adecuada, o tengo la capacidad de generarte un equipo que te solucione los problemas, de la persona que sí que lo tiene, y de esos hay también. Volviendo a un tema que has tocado antes de la formación en Derecho, ¿qué crees ahora mismo con esta flexibilidad, ¿no?, que estamos hablando, ¿no?, de adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Qué le falta a la formación en Derecho a día de hoy? Si tienes alguna idea de decir, oye, pues mira, faltaría esto porque están saliendo abogados al mercado, pero realmente hay algunas habilidades que no están adquiriendo.
Bueno, yo si solamente puedo elegir una, luego si me dejas opciones, pero si solamente puedo elegir una, hay que elegir la economía. O sea, hay que elegir formación económica. Es decir, tú no puedes ejercer el derecho sin comprender cómo funciona la economía en todos los niveles, incluido si quieres ser abogado de familia. No puedes desconocer los intereses económicos que tiene un matrimonio que se separa y cuál es el impacto que tiene la separación en la economía de ambos individuos. Tú no puedes ser asesor en materia laboral sin comprender los problemas económicos que subyacen a una persona a la que es despedida o a un ERE o a cualquier cuestión. Pero ser abogado de M&A, ser abogado de contratos, ser abogado de fiscal, ser abogado de financiero y no comprender las cuestiones económicas, el problema que tienen para las empresas, o sea, cómo funcionan las empresas, cómo funciona la economía nacional e internacional, o sea, qué consecuencias tienen en todos los aspectos que tú tratas en el asesoramiento. La economía y las finanzas, de verdad, es no saber sumar y restar. O sea, hay mucha gente que no sabe distinguir entre el interés simple y el interés compuesto. Y están haciendo asesoramientos o dictando resoluciones o celebrando contratos sobre contratos financieros, sobre swaps, sobre valoración de compañías, sobre traspaso de acciones, en fin. Sí, que es fundamental, realmente. Bueno, es que es más yo no sé si al menos es el 50%. Creo que es más, pero al menos el 50% de los conocimientos que necesitas. ¿Y crees que sigue siendo una carrera, la de Derecho, atractiva para las nuevas generaciones o cada vez pues, un poco se están decantando por otro tipo de carreras? Vamos a ver, yo creo que sigue siendo tristemente una carrera de aluvión. O sea, tanto Derecho como Derecho o como ADE, ¿no? Como Derecho y Economía. Sigue siendo, en mi opinión, tristemente una carrera de aluvión, de gente que estudia Derecho o que estudia ADE porque no encuentra en otras carreras elementos atractivos, ¿no? Un encaje, ¿no? Y esto es una pena, porque estudiar algo porque no estudias otras cosas, porque no encuentras otras cosas, es difícil que tú encuentres la pasión en el trabajo que vas a hacer después. Y a mí me parece una lástima, porque son muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, mucho dinero en muchas ocasiones, porque es un coste de oportunidad, y resulta que de repente te das cuenta de cuando has terminado la carrera que, bueno, pues que no te gusta, o que no te gusta lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay cada vez menos, bueno, que se están reduciendo los alumnos de Derecho, pero también porque se están reduciendo. O sea, te quiero decir, yo no te puedo comparar, no tengo los datos para decirte que en Derecho más que en Ingeniería o que en Periodismo, no los tengo, ¿no? Que están reduciendo claramente. Lo que yo creo es que con los cambios que está habiendo en el mundo y un poco lo que decíamos antes de los retos que te encuentras, yo creo que cada vez es más importante, pero en la carrera de Derecho como en cualquiera, verdaderamente tomar una decisión informada. Y es mejor pararte a pensarlo antes de emplear 3, 4 o 5 años de tu vida que son decisivos para tu desarrollo personal y profesional, meterte en una carrera simplemente porque tienes que hacer algo. O sea, yo esto no lo comparto. Entonces, los retos del derecho, y además también sabes lo que pasa, que en el imaginario colectivo parece que los abogados pues viven muy bien, ganan mucho dinero, porque tú ves a cuatro, pero de la carrera de derecho, o sea, de los graduados en derecho, un porcentaje muy pequeño se dedica al ejercicio de la abogacía, o sea, un porcentaje pequeño al ejercicio de la abogacía. Y dentro de las personas que se dedican al ejercicio de la abogacía, un porcentaje todavía muchísimo más pequeño viven solo del ejercicio de la abogacía. Y dentro de las personas que viven dentro del ejercicio de la abogacía, unos muy poquitos ganan mucho dinero. Entonces, claro, es como si yo, pues no sé, voy a empezar a ser actriz y yo te digo, es que yo me imagino siendo Meryl Streep. Entonces, claro, dices, es que, o sea, ¿cuántas personas? Digo, es un mercado que no conozco, pero supongo que Meryl Streep hay una, y mujeres que han querido ser Meryl Streep, pues hay millones o miles de personas, ¿no? Entonces, claro, se generan muchas frustraciones, se generan muchos problemas, y entonces, no digo que no puedas llegar a serlo, pero hay que saber eso, y ese es el modelo. Entonces,
Yo creo que la pirámide es muy estrecha, cada vez es más estrecha, y probablemente, sobre todo, es que hay otros caminos. Por ejemplo, hay abogados que están estudiando tecnología, que están estudiando código, que están programando. O sea, hay otras maneras de aportar valor y de participar en el sector, no necesariamente estudiando derecho. Eso es muy interesante. Yo creo que también las series tampoco han ayudado. Bueno, yo tengo que confesar, lo siento, es que yo no veo la televisión, es que no veo jamás ninguna serie, perdóname. O sea, es que... Pero vamos, que estoy acordando de eso, ¿no? De la idealización, ¿no? Y tú ves la serie Suits, ¿sabes? Ese No, claro, pero es que esa es la hiperrealidad. Claro. O sea, te quiero decir, esa es la hiperrealidad, pero en todo pasa, ¿no? En todo pasa. Tú te dices, voy a jugar al tenis y pues voy a ser como Federer o voy a ser, no sé, pues como Navratilova. Pues no. Entonces esa es la hiperrealidad, pero la realidad es mucho, que puede ser también muy interesante y maravillosa. O sea, que con esto no, quiero decir, yo conozco abogadas que son felicísimos, que unos ganan más, otros ganan menos, pero que les encanta su profesión, que les encanta su trabajo, que lo hacen además muy bien, que se vuelcan estudiando permanentemente. Claro que sí, pero tú tienes que hacer tu encaje en ese mundo y hacer un encaje realista, ¿no? O sea, es como yo puedo decirte, pues a mí me encantaría, no sé, correr los 100 metros lisos en la Olimpiada, pues ya se te ha pasado el tiempo o no tienes capacidades. O sea, que entre la realidad y la hiperrealidad, pues hay que distinguirlo, ¿no? Que a lo mejor necesitarían un tipo de orientación, ¿no? De gente que le ayudara un poco a buscar ese hueco que tampoco es tan evidente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que me llama la atención que esa es una carencia que yo vengo detectando ya desde cuando yo estudié la carrera, ¿vale? O sea, que te quiero decir que aspiraba que hubiera mejorado. Parece que no. Y creo con honestidad que es verdad, estoy de acuerdo que las universidades pueden hacer, que bueno, pues probablemente otras instituciones lo puedan hacer, pero fíjate, creo que es un camino más propio, es un camino personal. Creo que es un camino más personal. O sea, hay una parte a la que no podemos delegar en otros la decisión de lo que nos gusta, sentarnos y decirnos en qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, en qué soy bueno, en qué no soy bueno, dónde quiero estar dentro de 3 o 4 años. Y yo charlo con mucha gente joven porque, bueno, pues por uno u otro motivo, pues vienen a verme o tengo contacto con ellos, ¿no? Y siempre le digo, siéntate a ver quién quieres ser dentro de 3 años, quién quieres ser dentro de 5. Luego cambiará el camino, pero más o menos, ¿no? Empiezas una línea, ¿no? Muy interesante. Otro de los temas que me gustaría que comentáramos es el de la sostenibilidad. Hace poco habéis organizado en septiembre en Oxford un evento de inversión financiera, sostenibilidad. ¿Cómo ves tú que se están posicionando los despachos en este sentido? Bueno, yo creo que los despachos se están tomando este tema muy en serio. O sea, se están tomando este tema muy en serio porque yo creo que son unos profesionales que están en un entorno que pueden aportar mucho. Es decir, el negocio siempre, pues por definición, pues busca una rentabilidad económica. Y efectivamente, pues hacer determinadas actividades industriales o determinadas actividades pues profesionales pues sostenibles, acordes con los objetivos mundiales de sostenibilidad, pues no es fácil y es muy costoso y la transición es muy costosa y hay que encontrar los caminos, ¿no? Entonces, primero, los despachos son un elemento decisivo para levantar la bandera y decir, oye, aquí va a haber un problema, o sea, aquí hay un problema de regulación que te puede afectar, aquí hay un problema también de imagen y de impacto que tienes que hay un riesgo que tienes que valorar, ¿no? Y luego además, porque por los despachos, pues no sé, que yo he visto, ¿no? La verdad es que están concienciados, porque la sostenibilidad o el ESG, ¿no? Pues son muchas cosas, Es verdad que puede haber discrepancias de qué metemos en la E, qué metemos en la S y qué metemos en la G, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo está
cambiando su mentalidad porque se ha dado cuenta de que el mundo cambia. O sea, no solamente tienes que cuidar efectivamente, bueno, tienes que hacer tu actividad sostenible en lo que se refiere pues, al cuidado del medio ambiente, el cambio climático, sostenible en cuanto a las personas que trabajan contigo y efectivamente pues, los valores que hoy tiene la gente que se incorpora al mundo laboral pues pueden ser distintos a los que tenían las personas que ya, o que tenemos las personas que ya estamos incorporadas al mundo laboral y decir, pues mira, yo no estoy dispuesta a trabajar ni tanto como tú, ni que además mi trabajo solamente sirva para ganar dinero. O sea, yo quiero que mi trabajo además tenga un fin y aporte a la sociedad otras cosas, ¿no? Entonces, en ese grupo de materias que podemos llamar dentro de ESG o a lo mejor los despachos de abogados pues tienen otros departamentos, otras clasificaciones, ¿no? Pero realmente los despachos de abogados, con los que yo conozco, ¿no? Están muy preocupados, primero, por el asesoramiento que hacen, o sea, lo que es su propia actividad profesional, ¿no? De asesoramiento a los clientes y de estar formados y conocer ese área para que su asesoramiento sea adecuado. Pero además también puertas adentro. O sea, también puertas adentro de buscar pues, una sostenibilidad de sus despachos en todos los sentidos, un cumplimiento de unos valores, un respeto a valores que antes a lo mejor pues, no teníamos tan en consideración como... Por ejemplo, nosotros pues, hemos hecho un trabajo importantísimo y acabamos de lanzar ahora un documento de resumen de alianza por la discapacidad, ¿no? Nuestro grupo lo hemos llamado Grupo de Dicapacidad, no digas discapacidad, dicapacidad, porque ha sido es verdad que FIDE ha sido el catalizador, pero los despachos de abogados han dicho, vamos a analizar por qué en los despachos de abogados hay pocas personas, o sea, tenemos un número relativamente pequeño de personas con discapacidad física o intelectual, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué estamos haciendo, vamos a ver si hay algo que estamos haciendo mal, vamos a ver si hay algo que podemos hacer mejor, vamos a ver si podemos buscar en ese colectivo talento e incorporarlo. Cuando lo incorporamos a nuestros despachos, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que tomar para que se desarrollen mejor, para que puedan interactuar con todos sus compañeros, para obtener todo su talento como un profesional más, ¿no? Entonces, yo sí que tengo la sensación de que los despachos de abogados realmente, y por ejemplo ese grupo de trabajo, pues me ha hecho ver que en este tema como en otros terrenos, sí, están ocupados, no sé si preocupados o ocupados, pero sí que trabajan en ello. Bueno, la verdad es que eso me gusta que me lo cuentes y me parece interesante porque es verdad que yo también tenía una visión de que hay algunos que lo utilizan más como una herramienta de comunicación, de marketing de cara afuera, pero que todavía no están tan integrados, pero si ese es el camino, si tiene que haber unos despachos que realmente apuesten por esto y que sean ejemplo, la verdad es que me alegro. Sí, yo te digo que yo por lo menos, no sé, en este grupo de trabajo, pues entre unas sesiones y otras han trabajado 20 despachos, es verdad, claro, que los más grandes tienen más capacidad para tener un departamento, tienen más estructura para pues tener recursos humanos, pues tener comunicación, tener muchos departamentos y más personas. Es verdad, claro, que en todas las organizaciones no es lo mismo si tú eres un despacho de 2 personas y además, claro, de trabajar y estar todo el día viendo cómo vas a los clientes y viendo cómo facturas y viendo cómo solucionas los problemas, en fin, y tienes muchas cosas que hacer, pues además encima dices, bueno, ya voy a participar en un grupo. O sea, entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, pues nosotros hemos hecho una guía de buenas prácticas simplemente para que lo puedan copiar otros despachos. Digas, oye, pues si este es un despacho grande, que estas medidas les han ido bien, pues yo simplemente las copio, porque ¿para qué voy a descubrir la rueda, no? Entonces, no, yo te diría que no, en absoluto, porque además no solamente es eso, sino que te digo que nosotros hemos colaborado en algunos programas de formación, están colaborando estos despachos, y cuando digo estamos, quiero decir están, o sea, los profesionales de los despachos, no solamente participando en la formación, en las prácticas compartidas, sino que además, o sea, en concreto en el programa que estamos participando, que es con la universidad, las 2 primeras promociones de personas con discapacidad intelectual ya están integradas en los despachos, o sea, que te digo que de greenwashing nada. En lo que yo conozco, desde luego te puedo asegurar que no lo hay. Qué bien. 2 últimas preguntas, una en relación al legal management, que realmente también vosotros dais formación sobre ese tema. ¿Cómo los despachos lo están utilizando, están aplicando? ¿Cómo ves tú este tema?
Sí, yo creo que es un tema que ya ha venido hace mucho tiempo, que a lo mejor al principio podía haber esas reticencias de, bueno, yo soy un abogado buenísimo en M&A y a mí no me vas a enseñar cómo gestionar un equipo o cómo trazar un proyecto o cómo cumplir unos plazos. O sea, esto ya ha pasado a la historia, esto ya no existe. O sea, realmente, no solamente si quieres ser competitivo, que ser competitivo implica ser bueno en tu trabajo, hacerlo igual o mejor que los demás, hacerlo en el tiempo igual o más breve que los demás. Esto en todos los despachos, bien de una manera interna, bien de una manera con asesores externos, es algo que es una prioridad y que además es muy necesario porque concretamente los perfiles de las personas que trabajan en los despachos de abogados suelen ser perfiles muy jurídicos, porque tradicionalmente, pues bueno, eran despachos pues que empezabas siendo abogado, de primero, de segundo, luego llegabas a junior, a senior, luego a socio y luego a director del despacho, ¿no? Entonces, precisamente si esas personas tenían alguna carencia formativa, que parte se va quitando con los años, claro, pero si tenían alguna carencia formativa, y la tienen porque al final el legal management no solamente es para el socio o la socia directora, sino por supuesto que es para los responsables de los equipos, para cómo organizar los equipos, para cómo atender a los clientes, para cómo gestionar los proyectos, y todo eso lo necesita desde la persona que dirige el despacho hasta la persona que acaba de entrar por la puerta, o sea, que lo necesita todo el mundo. Entonces es algo que está absolutamente interiorizado, sí, y yo creo que además, la verdad, tengo la impresión, no lo conozco con profundidad, ¿no? Pero yo, un poco por algunas conversaciones que tengo la impresión de que incluso los despachos tienen personas internas que destinan muchos recursos a ello y que también tienen contactos externos con entidades o con profesionales, porque claro, al final, claro, la proyección que te da una persona externa, pues sí, pero es algo muy importante en los despachos hoy. Muy bien, y para terminar me gustaría, Cristina, que me contaras de todos los proyectos que ya vemos que hace FIDE, ¿de cuál te sientes más orgullosa? Bueno, pues mira, de todo lo que hacemos, o sea, de todo lo que hace FIDE me siento muy orgullosa, pero ahora concretamente hemos lanzado 2 proyectos que me parecen especialmente interesantes. Uno, acabamos de lanzar ayer un club que se llama el Club Mi Avatar Digital. Y entonces es un club destinado a personas, a padres y a madres, con hijos entre 2 y 18 años, para una formación y una información con el mismo rigor que hacemos todas las cosas en FIDE hasta ahora, en el ámbito tecnológico, en el ámbito jurídico y en el ámbito psicológico. Es decir, estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, pues que si unos niños están pues utilizando unas fotos desnudando a unas chicas, que si resulta que están jugando unos juegos de rol, que si resulta que están hackeando las cuentas de sus padres o de sus vecinos, etcétera, etcétera. Y realmente los padres o los seres humanos no tenemos capacidad para tener un conocimiento de verdad de qué es la tecnología que están utilizando. Parece que nos conformamos con decir, bueno, yo tengo limitado en el móvil o en la tablet de mi hijo, lo tengo limitado al acceso a tal. Bueno, estás equivocado, porque realmente, o sea, la tecnología y los hijos pues saben mucho más, como siempre ha sido, que los hijos y los jóvenes siempre son más listos que los padres, ¿no? Con lo cual, esto pues efectivamente siempre se encuentra al resquicio, ¿no? Luego es muy importante la formación jurídica, porque a veces al final solamente te despiertas cuando te llaman de comisaría y te dicen, o recibes un telegrama, usted tiene que comparecer en comisaría porque es el responsable de esta actuación, ¿no? Entonces, tienes que conocer cuáles son las consecuencias tecnológicas que hay en esa materia, ¿no? Y luego, cómo afrontarlas psicológicamente. Con lo cual, este proyecto, estoy particularmente orgullosa y está teniendo una particular recepción en los despachos de abogados también y en otras empresas, ¿no? Y luego, otro proyecto es el de los jóvenes. Hemos creado en Oxford, además de hacer el grupo de ESG, hemos hecho un grupo de jóvenes internacional que les hemos propuesto el reto de que ellos, poner FIDE por supuesto a su disposición, pero que ellos definan cuáles son los problemas, los retos o cuáles son los temas sobre los que quieren reflexionar verdaderamente en un entorno internacional, en un entorno seguro, incluso con profesionales de otros sectores, sobre los retos de la juventud.
y hacer un documento desde FIDE haciendo un planteamiento serio y profundo, pues en un momento determinado podrá ser pues de reflexión para la sociedad, en otro momento puede surgir pues una propuesta de reforma legislativa. Esto está en la cocina ahora mismo, entonces yo lo que está en la cocina lo quiero especialmente. Muy bien, muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Susana, de verdad. Interesante, Cristina. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo, de verdad.